el 95.2 de la frecuencia modulada en Radio Arnedo continuamos, 12 del mediodía y 36 minutos. Como les venimos recordando, la Casa de Cultura de Arnedo va a acoger esta tarde, a partir de las 7:30, una charla organizada por la Asociación Participación Ciudadana. Su título, Los hilos que mueven la economía mundial, o economía mundial explicada para todo el mundo. El ponente será Carlos Usón, profesor de matemáticas y miembro de esa Asociación de Participación Ciudadana que nos acompaña al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los hilos que mueven la economía mundial o economía mundial explicada para todo el mundo. ¿Cuál va a ser el planteamiento de la charla de esta tarde? Bueno, pues la idea general de la charla es precisamente lo que habéis comentado, es decir, tratar de explicar lo que se suele llamar la macroeconomía, tratarla de explicar de una forma sencilla para que todo el mundo la entienda. A veces pensamos que son cosas pues que están muy lejos de la vida real, de la vida ordinaria, y sin embargo no es así. Es decir, hay cosas bien sencillas que nos afectan muchísimo y que nos pueden afectar mucho más en el futuro y que hay que conocer, ¿no? Los medios de comunicación, pues habláis muchas veces de los mercados, ¿no? Dice, es que los mercados, bueno, pues ¿qué es eso de los mercados, no? Si es algo que es extraño a nosotros, si nosotros podemos formar parte de los mercados, es decir, bueno, pues todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es el dinero que llevamos en el bolsillo, no? Llevamos 50 euros, ¿y eso qué significa? O sea, que está firmado ahí por el Banco de España, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, podemos ir al Banco de España y ¿qué le podemos exigir al Banco de España por ese dinero, no? O por ese billete, ¿no? Y después, pues bueno, pues lo que es una SICAV, cómo funcionan, lo que son los derivados, lo que son las opciones, es decir, una serie de cosas que normalmente pues las oímos de pasada y que no sabemos muy bien qué es, pero que bueno, que es bueno que se conozcan, ¿no? Y lo hacemos pues con ejemplos muy simples y muy sencillos para que la gente pueda no solamente pueda entenderlo, sino que se pueda hacer una idea global de cómo funciona la estructura económica en estos momentos, ¿no? Porque en los últimos años todos, de alguna manera, nos hemos hecho, entre comillas, expertos, por lo menos en cuanto a terminología, ya que los medios de comunicación, como dices, hemos estado contando continuamente noticias, ¿no?, relacionadas con la economía, con la crisis y demás. Sin embargo, son términos que muchas veces se nos escapan, ¿no?, que no sabemos su significado. Recuerdo, por ejemplo, hace unos pocos años, 3 años así, lo de prima de riesgo era algo que la mayoría de nosotros quizá no habíamos escuchado y después está continuamente, ¿no?, hablando de ello, sin saber a veces muy bien qué era eso, ¿no? Sí, y además es una cosa que es muy sencilla, ¿no? Es una valoración de la confianza. Entonces, bueno, pues se puede poner un ejemplo, esta tarde lo haremos, pondremos un ejemplo con una familia que tiene 4 hijos, pues uno de ellos, digamos que va muy bien, pero el otro tiene problemas económicos, y bueno, pues la prima de riesgo, ¿qué es? Pues es la confianza que quien le presta el dinero y los de alrededor tienen sobre si lo va a devolver o no, ¿no? Entonces, ¿cómo cuantificamos eso? Pues bueno, pues esa es la idea de la charla, ¿no? El tratar de acercar con ejemplos de la vida diaria, pues cuestiones como esa, ¿no? Uh-huh. Y luego hay muchas más, ¿no? Desde qué es una acción, cómo funciona, y también pues incluso la terminología, ¿no? Hablamos de capitalismo, de neoliberalismo, de keynesianismo, y esas cosas que cuando las oyes pues parece que son estrambóticas, ¿no? Y sin embargo pues se pueden explicar de forma muy sencilla, ¿no? Hombre, es verdad que el propósito de la charla no es un propósito académico, no lo hacemos como si estuvieras en la universidad, es decir, que van a quedar muchos cabos y muchos detalles sueltos, pero no se trata de profundizar, se trata de hacer un primer acercamiento, ¿no? Esa es la idea. Un primer acercamiento a cuestiones que al final nos influyen a todos, ¿no?, en nuestra vida diaria, y ese es un poco también el planteamiento general que hace la Asociación Participación Ciudadana cuando nos propone estas charlas, ¿no?, con temas que, bueno, aunque nos puedan resultar complejos. Recuerdo que en Arnedo se han organizado charlas sobre la factura de la luz, por ejemplo, algo bastante complejo, ¿no?, ahora mismo, pero temas eso que nos influyen a todos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, aunque no nos lo parezca o aunque nos resulten lejanos. Sí, y sobre todo que es que lo que pretende la asociación es que tengamos una opinión, no determinada opinión, sino que tengamos una opinión propia, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues en estos momentos se habla mucho del TTIP, ¿no?, que es un acuerdo transatlántico y que está muy de moda. Yo creo que una de las razones de esta charla
por ejemplo, pues es acercarnos a qué es de verdad eso, ¿no? O sea, qué es lo que hay detrás de eso, por qué ha surgido esa necesidad del TTIP o del TISA, que son acuerdos, entonces para que después la gente pues pueda leer por su cuenta, pueda tal, pero por lo menos teniendo una referencia clara de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, es fundamental. El TTIP nos va a determinar la vida en cuanto se firme, ¿no? La Rioja, pues bueno, Arnedo es una ciudad que vive del calzado, que vive del comercio internacional, en definitiva. Entonces, es bueno saber qué es lo que hay detrás de eso y tener razones para después tener una opinión formada y poder decidir. Entonces, ese es uno de los objetivos de la asociación, ¿no? Acercar las cosas que deberían de ser de conocimiento general, pues con esa idea, ¿no? Con la idea de que construyamos nuestras propias opiniones, pero que no sean opiniones de lo que he oído, de lo que me ha dicho el vecino, sino un poco asentadas sobre una realidad de conocimiento, ¿no? Esa es nuestro objetivo. En la charla de esta tarde se va a hablar de esos términos o de esas cuestiones, ¿no?, relacionadas con la macroeconomía. Al ciudadano de a pie, al ciudadano de calle le interesa más, ¿no?, la microeconomía. Se habla de que la primera se va recuperando. Parece que esa recuperación no está llegando a la segunda. No sé cuál es la opinión que tiene Carlos Usón en este sentido. Bueno, la opinión... voy a comentar dos cositas, ¿no? Una es, efectivamente, a la gente lo que le interesa es la microeconomía, ¿no? Es decir, lo que pasa en su casa, lo que pasa en su hogar, y de eso pues habla David, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de desgranar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la macroeconomía se basa mucho en la media. En la media, eso que se estudia en los institutos, ¿no? El calcular la nota media. Se suma y se divide. Claro, pues eso es una cuestión macroeconómica que después no se refleja en la vida diaria. ¿Por qué? Pues porque si tú ganas 6.000 euros y yo no gano nada, entre los dos ganamos 3.000 cada uno, ¿no? Es la renta per cápita. Pero claro, eso es falso, ¿no? Eso es falso porque tú ganas 6.000 y yo nada. Entonces, la forma de medir eso pues es con la desviación típica, que es una cosa que no va en la macroeconomía y, por lo tanto, que no se mide la dispersión, es decir, no se mide la desigualdad social, ¿no? Entonces, ¿las cifras macroeconómicas van mejor? Sí, efectivamente, las cifras macroeconómicas van mejor desde que el señor Draghi tomó unas decisiones con el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la media, el promedio, es decir, lo que ganamos entre tú y yo va bien. Pero, claro, lo que nadie cuenta después es la desviación típica, ¿no? Es decir, es la desigualdad. Es decir, si esa media está producida porque tú y yo ganamos 3.000 euros y entonces todos felices, o porque tú ganas 6.000 y yo no gano nada. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿va bien la macroeconomía? Va mejor, sí. Va al ritmo de la macroeconomía europea, ¿no? ¿Cómo va la microeconomía? Pues la microeconomía es mucho más compleja, aunque parezca mentira, es mucho más compleja y no va todo lo bien que debería ir, y desde luego no va a seguir el ritmo de la macroeconomía tal como están diseñadas las cosas. La sensación que da es que las medias, o sea, la macroeconomía, las medias, los promedios van a subir, pero las desigualdades, o sea, las desviaciones típicas van a crecer también. Entonces, desde ese punto de vista, está bien los programas electorales que hablen de recuperación económica, pero es recuperación económica del país, no de las personas que forman el país, ¿no? O sea, porque suba mucho el Producto Interior Bruto y la renta per cápita, no quiere decir que eso no significa que la gente tenga más dinero para gastar, ¿no? Son cosas muy distintas, ¿no? Y para que podamos ser ciudadanos críticos, lo interesante es conocer, ¿no?, lo que hay detrás de todo esto, conocer esos hilos, ¿no?, que mueven la economía mundial, para que cuando escuchemos determinadas explicaciones, pues sepamos analizarlas y valorarlas, ¿no?, en su justa medida. Es un poco también de lo que se trata, ¿no? Sí, lo que tratamos de hacer en todas las charlas es, de alguna manera, crear un esquema mental para que después, cuando oigamos las noticias, cuando leamos el periódico, cuando nos digan tal o cual cosa, incluso cuando escuchemos las decisiones políticas, sepamos cómo interpretarlas, ¿no? Por ejemplo, pues hace unos meses se hablaba de que había que legalizar la prostitución, ¿no? O que hay que legalizar las drogas. Y claro, pues desde un punto de vista económico, ¿qué significa eso, no? Es decir, entonces, eso significa que esos conceptos no están contemplados en el Producto Interior Bruto, y si los contemplas, pues de pronto nuestro Producto Interior Bruto subiría muchísimo. Es decir, la riqueza del país subiría muchísimo. Es ficticio, pero las cifras son las cifras, ¿no?
Entonces, viene bien tener un esquema mental, una estructura, comprender, por ejemplo, qué es el Producto Interior Bruto, para saber por qué se toman esas decisiones desde un punto de vista económico, ¿no? Entonces, bueno, pasa lo mismo con las privatizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de las privatizaciones? ¿Por qué en estos momentos se está hablando tanto de privatización? ¿En qué contexto nos estamos moviendo, no? De eso se trata, ¿no? De hacer ese esquema mental que nos permita después ir interpretando las cosas que oigamos dentro de ese esquema, ¿no? Y decir, mira, es que esto se hace por esto se está haciendo por esto otro. Mira, con el TTIP se pretende... Esa es la idea, ¿no? Pues no queremos desgranar nada más, porque lo interesante es que la gente acuda esta tarde a la charla. Insistimos, a partir de las 7:30 en la Casa de Cultura se va a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Se establecerá también, me imagino, un diálogo, ¿no?, con los asistentes para que puedan plantear alguna cuestión, alguna duda que tengan al ponente, a Carlos Usón, profesor de matemáticas e integrante de la Asociación Participación Ciudadana, que va a ser el ponente. Los hilos que mueven la economía mundial, o economía mundial explicada para todo el mundo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros y os esperamos allí. Resolveremos todas las dudas que sepamos resolver. Gracias, buenos días. Venga, gracias, hasta luego. En la charla de esta tarde se va a hablar de esos términos.